Bueno, buenas tardes a todas, bienvenidas. Qué alegría poder verlas, nos hicimos más cositas, pero oremos para que puedan estar llegando las otras. Vamos a empezar en esta tarde orando, dándole gracias al Señor por este tiempo y porque nos permite estudiar una más de la Biblia. Vamos a ir emocionadas este año estudiando las mujeres de la Biblia, entonces vamos a orar hoy por este tiempo. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, infinitamente en esta tarde, Señor, por tu gran amor, Señor. Siempre te agradecemos, Padre, por tu bondad, Señor, porque cada día que nos regalas, Señor, vemos tu amor, tu bondad allí, Señor. Padre eterno, en esta tarde, Señor, queremos darte gloria y honra a tu nombre, Señor, con todo lo que hagamos, Señor, lo que digamos, Padre, que no sean nuestras palabras, Señor, sino seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Danos sabiduría en esta tarde, Señor, entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cada día, Señor, buscarte, honrarte, Señor, y que en esta tarde, Señor, podamos aprender por medio de esta mujer que tú has dejado aquí en la palabra, Señor, lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Gracias por cada amita aquí en esta tarde, Señor, también aún por las que no han llegado, Señor, que seas tú siempre guardando de ellas, guiando sus vidas, Señor, y también en esta tarde liderando juntos sus pasos para que puedan estar llegando, Señor. Dejamos todo en tus santas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, bueno, vamos a ir al libro de... A ver, ¿quién sabe dónde está la historia de Bexar? Ahí dice. Todas quedaron listo. Bueno, vamos a ir allí, segunda de Samuel, capítulo 11 y 12. No vamos a leer los dos completos, pero sí vamos a seguir tratando, sí vamos a leer todo el 11. ¿Listo? Entonces, ya están ahí todos, segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver quién es esta mujer. ¿Listo? ¿Todas ahí? Sí. Vamos a leer. Dice, capítulo 11, David y Bexabe. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Bexabe, hija de Eliab, mujer de Urías eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber eso a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá estaba muy tierna, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías.
y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No ha hecho una mujer del muro un pedazo, una rueda de molino, y murió de Tebes? ¿Porque os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros lo hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirías a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú alégrala. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Qué historia, ¿no? Es un capítulo, pero nos cuenta infinidad de cosas, ¿cierto? Acerca de esta mujer, Betsabé. O sea, no la nombran mucho como tal, pero vemos hartas características y cosas importantes de ella. Y en esta tarde hay una pregunta ahí. Dice: ¿soy inocente de mis decisiones? ¿Sí? A veces pensamos que cuando vemos esta historia de David y Betsabé, pensamos que David, entonces él solo pensó en él, ¿cierto? Él la obligó, la llevó allí, la obligó, se aprovechó de ella, ¿cierto? Mandó quemarlo, mandó matar a su esposo, la dejó viuda, terrible, ¿cierto? Y como que tratamos de echarle toda la culpa a David, ¿cierto? Si vemos acá en este contexto que acabamos de leer, vemos y le echaríamos solo la culpa a David, ¿cierto? Porque todo lo que hizo solo por desear a una mujer, ¿cierto? Por su belleza, ¿cierto? Pero vamos a ver qué responsabilidad tenía Betsabé, ¿sí? Porque a veces siempre que leemos esta historia decimos: ay no, pero pobrecita Betsabé, se aprovecharon de ella, buenas tardes. Pero vamos a ver en esta tarde unas cosas. Bueno, vamos a ver unos datos importantes de Betsabé, así rápidamente lo que leímos. Era familiar de hija de Elián, uno de los 30 valientes del ejército de David. El papá de ella era uno de los valientes del ejército de David. También su abuelo había sido también del ejército de David y era en un tiempo fue un consejero de David. O sea que era alguien que él conocía, David. Claro, conocía a la familia, era una familia reconocida. Era una buena familia que había estado ahí apoyándole a David, ¿cierto? En las guerras. También nos dice que fue casada desde muy joven con Urías eletita, ¿cierto? Entonces sabemos que era una mujer casada, ¿cierto? Y que era joven, era una mujer joven. Recuerden que en ese tiempo a veces, bueno, casi siempre, las esposas eran muy jóvenes y los esposos eran ya un poquito más grandecitos, ¿cierto? Entonces, bueno, una mujer joven. La 3 dice: vivía en Jerusalén muy cerca del palacio real. Esto lo sabemos porque desde allí fue que David le vio, ¿cierto? La vio bañándose allí desde su palacio, desde su terraza, ¿cierto?
Su segundo esposo fue el rey David, también nos lo dice este capítulo 11, segunda de Samuel, capítulo 11, hermanos. Tuvo 5 hijos, acá solo aparecen 4 nombres, Simá, Sobab, Natán y Salomón. Es madre del rey Salomón. Entonces, eso lo podemos ver en Crónicas 3:5, está la descendencia de los hijos de David. Recordemos que David tuvo muchas esposas, concubinas, entonces así tuvo también muchos hijos. Pero de Betsabé tuvo 5, y bueno, ese no lo leemos porque está en el capítulo 12, pero el primer hijo que tuvo Betsabé de David fue el hijo que murió. ¿Sí? Él nació y al poco tiempo murió. Y ya más adelante vamos a ver por qué. ¿Listo? Y 6, cometió adulterio. ¿Sí? Yo les decía que cuando uno lee esta historia le echamos solo la culpa a David, ¿cierto? ¿David fue culpable? Sí, hizo cosas duras, ¿cierto? Hizo cosas terribles que decimos, uff, hasta dónde llegó el poder satisfacer los deseos de su carne, ¿cierto? Pero sí o sí esta mujer cometió adulterio. Y eso también lo vemos en este capítulo. Y ahora vamos a ver, leyendo este capítulo 11 de Segunda de Samuel, ¿qué debemos aprender de la vida de Betsabé? ¿Cierto? También nos dice que era una mujer muy hermosa, muy hermosa. Y vamos a ver la primera característica, y es que yo ahí puse el título grande, debe ser una mujer, puntos suspensivos. Y la primera es que debemos ser mujeres prudentes y de recato. ¿Sí? Vamos a ir a primera de Pedro 3, del 3 al 6. A ver si Debbie, porfa, me ayudas. De Luchita, ahorita me ayudas, porfa, con Romanos 13, 14. Glorita con Proverbios 4, 27. Doña Miriam con Génesis 3, del 12 al 13. Y ya, ahorita doña Miriam. ¿Listo? Entonces, primera característica, una mujer prudente y recatada. Vamos a leer primera de Pedro 3. Dice así la palabra de Dios: vuestro atavío no ser externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Gracias. Listo, algo importante es que aquí vemos, y si ustedes ven, ¿qué dice el capítulo 3 de primera de Pedro? ¿Cuál es el título? Deberes conyugales. Deberes conyugales. O sea, les habla de una mujer ¿qué? Casada. Casada, ¿cierto? Entonces dice que vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adorno, de vestidos lujosos, sino el interno, ¿cierto? El del corazón, ¿cierto? Incorruptible, un espíritu afable, apacible. El 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Bueno, aunque hoy en día vemos tantas cosas que uno nunca sabe si puede encontrarse esta escena de Betsabé, alguien bañándose por ahí en una terraza de todo. No, puede pasar, sí, no nos sorprendamos porque hoy en día puede pasar. Si vamos, un ejemplo es cuando vamos a la playa, por ejemplo. Bueno, hace harto no voy a la playa, pero si uno uno habla con gente o gente que va de vacaciones y dice, uy, no, es terrible ver cómo los vestidos de baño, ya no existen los vestidos de baño, ya están desnudas las mujeres, ¿cierto? Pero digamos que en este tiempo eran un poquito como más conservadoras, ¿cierto? Las mujeres eran un poquito más recatadas. Pero esta mujer, que sabemos que su esposo pasaba mucho tiempo por fuera, ¿cierto? Que era joven, era una mujer joven, y era demasiado joven porque aún no tenía hijos. Era una mujer demasiado joven.
Y hermosa. Y hermosa, ¿cierto? Entonces yo creo que es como esa ausencia de su esposo, ¿cierto? Empezó como a decir, ay, como que yo estoy muy bonita, como que necesito más que me digan que, ¿cierto? Que estoy bonita, que, ¿cierto? Que soy solita, ¿cierto? Pero sabe, tal vez pensó eso, ¿cierto? Y será que lo más, cuando uno, digamos cuando uno va a otra casa de visita y se va en el baño, uno mira para atrás, ¿cierto? Si hay una, porque hay baños que hay ventanitas pequeñas y a veces las dejan abiertas, entonces uno, uy, no voy a hacerlo porque, ¿cierto? Uno trata de que no me vayan a ver, ¿cierto? Pero creo que a ella no le importaba eso. Y hay algo importante y es que yo creo que desde donde ella estaba se veía hacia arriba que se podía ver el palacio, ¿cierto? Y el palacio tenía una terraza que fue por donde estaba por ahí paseando David, ¿cierto? Y bueno, tal vez ella no quería apuntar directamente, quiero que me vea David, ¿cierto? Pero quería despertar algo, ¿sí? ¿Cierto? Porque no tuvo de decir, no, vamos a taparnos, ¿cierto? Hay otro lugar para poderme bañar, porque tiene que ser acá, ¿cierto? No fue una mujer prudente, ¿cierto? No fue una mujer recatada que se cuidó, ¿cierto? Y yo sé que hoy en día no es que nos vayamos afuera, pero a veces tiene mucho que ver con la forma de vestir, ¿cierto? Podríamos compararlo de esa manera. A veces vemos también, lastimosamente, jovencitas tan bonitas que son, ¿cierto? Y tienen que a veces mostrar de más para poder llamar la atención, ¿cierto? Y tal vez esto quería ver, ¿sabes? Era una mujer muy hermosa y no tenía necesidad de esto, pero ella quería llamar la atención. Tal vez de pronto la ausencia de tanto tiempo de su esposo, porque recordemos que... Sí, eso es lo que yo le digo a Sofía. Ella no es muy recatadita, muy recatadita, pero Sofía es una musicosita. Y cada que sale conmigo, ¿qué problema? Los hombres le echan piropos y ella es grosera, ella le contesta a los hombres. Digo, Sofía, háblate de los oídos, o sea, no responda a lo que te están diciendo porque tú tienes la culpa como te estás vistiendo. Si tú no muestras, tú el hombre no te va a mostrar el respeto. Tampoco se le falta el respeto, sino que le dicen piropos bonitos. Pero a ella le ofende porque no es el típico hombre que a ella le gusta y claro, pero al que le gusta sí le pega la muela, pero al que no, ahí sí le dice, ay, le dice el profesor que yo le digo, le hago un problema, vístate más bien, ponte una chaqueta y no muestres porque pues parece que estuvieras exhibiéndose o diciendo, mira, usted tan bonita lo que digo yo, vamos a acordar a lo que le digo, usted tan bonita que tiene necesidad de mostrarse, ¿para qué? Eso es bueno que el hombre indague y la mente del hombre, pero no tenemos que mostrar para poder, como vender. Y hay muchos refranes que dicen, y en lo he visto también, es que si uno no muestra, no vende. Y eso es un refrán muy maluquito, porque pues, uno no se está vendiendo. Pero eso es la falta de respeto. Yo cuando era joven también, me gustaban las minifalditas, pero yo me ponía leyes debajo. Y una vez sí, me iba para el trabajo, yo era muy joven, yo estaba haciendo y a las 5 de la mañana iba yo bien para arriba. Cuando un man se vino así, pues, por la noche, por a las 5 de la mañana, ¿quién lo defiende? Me mandaron la mano así de adelante hacia atrás y yo me pegué una trimbrada y yo le dije hasta que se iba a morir. Pero, ¿por qué? Porque a veces también los hombres se pasan porque se vayan los recataditos, los hombres se viengan a pasarse con las mujeres, a tocarlas y disfrutarles al respeto. Pero muchas veces pues, uno no se da. Es exactamente eso, ¿cierto? Entonces, a eso iba yo a decirles ahorita que le echamos la culpa a David, ¿cierto? No, la culpa la tuvo David, ese era muy terrible. Pero estamos empezando a ver, y recién estamos empezando a ver, porque recién empieza el capítulo que nos dice que ella se estaba bañando, estaba allí desnuda bañándose en el patio, ¿cierto? Donde podía verse. Entonces, ¿será que sí tiene culpabilidad? Tiene culpabilidad, ¿cierto? No fue una mujer prudente, no fue una mujer recatada, ¿cierto? Sino que, no sé, no sabemos de pronto la razón, tal vez por lo que decíamos, su esposo se ausentaba mucho tiempo, era una mujer muy joven, era una mujer muy bonita y tal vez quería sentir como ese,
ese sí, quería llamar la atención, quería sentir como ese cariño, ¿cierto? Entre comillas. Entonces, Bexabe nos enseña solo con este versículo que debemos ser mujeres recatadas, prudentes. Bueno, aquí nos da una enseñanza de, por ejemplo, pusimos el ejemplo de la manera de vestir, pero pues yo sé que las que están acá no sé que no salen ni balas ni esas cosas, pero la prudencia también a veces se trata de ser cierto de esas mujeres que a veces decimos, no, yo me quedo callada porque no me voy a dejar, pero la prudencia también a veces tiene que ver con el silencio, ¿cierto? Y uno cree que no, uno dice, no, si me quedo yo callada, o voy a quedar mal, o van a entender que soy boba, que no me puedo defender, ¿cierto? Pero esto también tiene que ver con la prudencia, ¿sí? Porque tal vez de pronto alguno en su casa también recibió, pero ¿cómo va a hacer esto, cierto? O ni siquiera de pronto sintió como vergüenza con los de su casa el hacer esto. Entonces, y la prudencia, miren que la prudencia empieza en los pensamientos. ¿Sí? Por eso Filipenses dice que pensar en todo lo verdadero, lo bueno, lo puro. Porque ella, ¿será que ella dijo, se paró y dijo, ay, quiero bañarme en el patio? No, ella empezó como a sentir eso de que necesito que alguien me mire, necesito atención, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? No, pues, y si me van, ¿cierto? Empezó a, no tuvo prudencia y no fue recatada ni siquiera en sus pensamientos, ¿sí? Todo lo que empieza aquí, en la cabeza, pasa al corazón y se vuelve en una acción, ¿sí? Y eso le pasó a Betsabé, ¿sí? Entonces debemos ser unas mujeres prudentes y recatadas. La segunda, y me encanta porque yo sé que luchamos con esta a diario. Dice, rechaza el pecado, no juegues con él. Ella jugó con el pecado, ¿saben por qué? Porque ella sabía que eso estaba mal lo que estaba haciendo. Ella sabía que era una mujer casada, que tenía que estar sujeta a su marido, que tenía que estar así como dice primera de Pedro 3:6, ¿cierto? Pero como que ella dejó ahí otro poquito, ¿sí? Como que dejó soltar y soltar otro poquito, solo me voy a bañar, ¿qué pasa? ¿A quién no se puede bañar? Todos nos bañamos, ¿quién no tiene derecho a bañarse? Nunca lo he hecho en el patio, solo lo voy a hacer una vez, tampoco es que lo voy a hacer todos los días, solo lo voy a hacer hoy. Y se empezó a permitir ese pecado, ¿cierto? Se empezó a permitir, a ceder. Vamos a leer Romanos 13:14, creo que lo tiene Luchita. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias. Dice, ¿vestidos de qué, Luchita? Del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Ya que estaba qué? Desnuda, bañándose, ¿cierto? Vístase del Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que usted no le dé cuerda suelta ahí al pecado, ¿cierto? Eso es lo que es en esta tarde el Señor quiere hablarnos. Rechacemos el pecado. ¿Ella pudo hacerlo? Sí, desde el principio. Listo, pudo tener ese pensamiento, decir, bueno, yo me siento como olvidada por mi esposo, nadie me quiere, no me ponen atención, ¿será que hago esto? Pero, uy, eso está mal. ¿Será que cuando vamos a hacer, maquinamos algo malo, hay algo que nos dice, oiga, ¿cierto? Una vez es cuando piensen cuando están enfadadas. Una vez piensa cosas y dice, ¿no? Uy, no, pero es que yo me voy a vengar y yo me voy a hacer porque si me hizo eso, yo lo voy a hacer el doble, no sé qué. Pero hay algo que nosotros que como que frenamos cuando ya empieza a bajarnos el furor y decimos, uy, no, eso está mal. Señor, perdóname por pensar así. ¿Cierto que hay algo? El Espíritu Santo nos dice, oiga, no piense así, no haga eso. Buenas tardes, bienvenidas. ¿Cierto? No haga eso, ¿cierto? Deténgase, ¿sí? Y ella pudo detenerse, decir, uy, no, ¿cómo lo vas a salir a bañarme? Me va a ver un hombre, puede haber un hombre, ¿sí? Soy una mujer casada, debo cuidar, porque este cuerpo es de mi esposo, ¿cierto? Pero ella no rechazó el pecado. Vamos a volver a leer. Segunda de Samuel 11, del 2. Dice, y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era una mujer muy hermosa.
Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Giteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí no dice David se puso a pensar de que Israel va a pasar un día. Ella fue y le dijo, de pronto ella dijo, uy no, voy a pensar. No, No, pues, todo pasó así, ¿cierto? ¿Cierto? Pero me queda mal ella. Porque Va a buscar. ¿cómo es que uno duerme con un desconocido a primera vista? Uno siempre primero lo cortejan, lo llevan, lo traen, lo compran, o sea, lo atraen a uno y uno se enamora. Listo, eso así estamos fue la hablando primera parecida. en una mujer soltera, ¿cierto? No tenía Pero era marido. una mujer casada. Pues ni siquiera por la vez que podía pasarse pensar en que pudiera verse con otro hombre a solas. Ni siquiera porque era una mujer casada, ni siquiera en su mente podía pensar eso. Pero ella siguió diciendo, bueno, ¿y qué pasa? Voy a ir donde el rey, o a tomarme un cafecito, ¿cierto? A una cenita, ¿qué pasa? No tiene nada que ver. Yo no voy a hacer nada malo. Él solo quiere hablar conmigo, ¿cierto? A él le gusta hablar con las personas. ¿Y cómo será que los rumores de David ya había tenido concubinas, esposas? Entonces, ¿será que ella no sabía quién era David? Era el rey, era un hombre importante, obviamente sabía su vida, toda su vida la sabía el pueblo de Israel, ¿cierto? Sí, era lindo. Era lindo, dice la Biblia que era lindo David. Era de hermoso parecer y era un rey, imagínense, ¿Quién no? era de hermoso parecer, era un rey, ¿cierto? Estaba en su punto pleno de su carrera, digámoslo así. Entonces era un hombre. Entonces ella siguió permitiéndose ese pecado. Ella siguió permitiéndose y ella siguió diciendo, bueno, voy a ir, me mandó a llamar el rey y eso es, imagínense que a uno lo manda a llamar el rey, porque es, uy, o sea que eso es importante, o sea, pues voy a ir, solo me voy a tomar un cafecito y voy a hablar con él, ¿cierto? Pero dice que envió a los mensajeros, versículo 4, la tomó, vino a él, durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia. Vino a ella. ¿Se puede uno bañar, purificar y ya está libre de pecado? Sí, entonces eran cachos premeditados. Sí, señora. Algo así, hermana. Algo así. Y vemos que esta mujer se permitió esos pecados. Y a veces nosotras somos Pero así. así, sí, eso pasa. Uno ¿Sí? va y peca y se baña para que el marido no se dé cuenta. Bueno, eso está muy bien, pero a veces nos permitimos esos pecados. Pilarcita. Lolita, hermana, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Yo tengo un conocimiento, pero probablemente esté errada y pues tenemos para que podamos investigar. Tengo entendido que igual cuando una mujer de pronto quedaba embarazada y por alguna situación perdía a su bebé, también se purificaba, ¿no? Yo creo que es como relacionado a lo que dice ahí, ¿no? Como que se metían algo así, creo yo, como un estanque. Y bueno, se metían como cuando caminando, me imagino que se introducían, no sé, y eso era para ellos purificar. Ellas hacían en ese tiempo sus baños también cuando pasaba el tiempo de su menstruación. Sí. Eso es porque recordemos que el tiempo de la menstruación lo que ellos utilizaban eran trapos de inmundicia, se les decía trapos de inmundicia. Y también ellas tenían esos baños de purificación después de su menstruación, porque digamos, en ese tiempo una mujer cuando tenía la menstruación estaba inmunda. ¿Sí? Entonces se hacían también esos baños de purificación. Pero bueno, antes de no centrarnos en eso, que eso no es lo que debemos centrarnos, sino en que a veces nos permitimos hacer nuestras vidas. Bueno, no, yo no les estoy diciendo que todas ustedes van a hacer eso, o lo hicieron, o lo están haciendo, pero pensemos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Este fue el caso de Betsabé, pero de pronto usted esta tarde está diciendo, no, pero si yo ya que no voy a poner eso de adulterio, pues voy a buscar otro hombre, no, si le pasa, respete. No, pero sí nos permitimos pecados en nuestras vidas, con muchas cosas, hermanitas, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que decimos. A veces nos cuesta tanto a las mujeres, y a las mujeres nos cuesta directa o indirectamente el chisme, ¿cierto? A veces nuestra lengua la dejamos
volar, volar, en serio. Dejamos que nuestra lengua, cuando estamos mal geniadas y todo, dejamos que nuestra lengua, cuando nos cuentan algo a veces que no nos tuvieron por qué contar o no es de nuestra incumbencia, prestamos el oído y también prestamos la lengua, ¿cierto? Y a veces nos permitimos, ay, pero yo solo voy a escuchar, no voy a ponerme a decir a todo el mundo lo que me diga. Pero miren que Isabel empezó a permitirse el pecado con algo tan pequeño, y ella dijo, bueno, voy a ir donde el rey, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a tomar un café con él? Me mandó a llamar al rey, no pasa nada. Pero sí pasó algo. Y acá nos dice que él la obligó, la amedrentó, le dijo que tenía que hacerlo, si no la iba a matar y que era el rey, no. Si leemos acá, David no la amenazó, ¿cierto? No le dijo, usted tiene que hacer eso porque yo soy el rey y usted lo tiene que hacer, o si no, yo la voy a matar, o si no. Acá no vemos amenaza, ¿cierto? Acá no vemos que David de pronto dijo que le iba a matar, le iba a lastimar o le iba a hacer algo. No, ¿cierto? Ella escuchó lo que sus mensajeros vinieron a decirlo y camine, vamos, ¿cierto? ¿Y será que a veces decimos, bueno, sí, yo sé que te está pasando a todos, cuando uno a veces por lógica, las cosas a veces son por lógica, que uno dice, ay, pues obvio, alguien se puede hacer juzgar por eso, ¿sí? Es lógico, las cosas a veces son tan lógicas, y pensemos en los de su casa, en los siervos, en sus familiares, que iban a pensar, ay, no, si ella fue a hablar con el rey, y sabiendo el antecedente de David, de su debilidad en las mujeres, y que ella era una mujer muy hermosa. Ahí es donde está la enseñanza para nosotros como cristianas, que no debemos de ir a casas de hombres solos, para así digan, no, es que es un hijo de Dios. No hay que ir porque por la tentación, de uno nunca sabe. El pecado, el diablo está por desbaratar lo que él ha construido, y en ese momento pues puede pasar muchas cosas, como no puede pasar, pero es mejor no atentar al diablo. Es mejor poner esas banderitas rojas, ¿cierto? Cuando hay lugares con banderitas rojas es que tú no debes pasar de ahí. Entonces, si nosotros ponemos esas banderitas rojas en nuestra vida, sabemos que nosotros no podemos pasar de esa banderita roja, no debemos, ¿cierto? Pero si nos permitimos, si decimos, ay, corramos un poquito la banderita roja porque no va a pasar nada. Esta mujer cayó en adulterio y ese pecado era castigado con la muerte, ¿sí? Este pecado era castigado por la muerte. Y ella no se podía excusar, es que era el rey. No, vamos a leer antes de pasar al tercero, Proverbios 4:27. Dice la palabra de Dios, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal, nos dice este proverbio, ¿cierto? Esta mujer no apartó el pie del mal, no se apartó de sus malos pensamientos porque todo empezó en sus pensamientos. La tercera es, no te excuses para pecar. A veces nos excusamos para pecar, ¿cierto? Ay, no, es que es mi jefe. Ay, no, es que no sé quién. Ay, no, es que... No, imagínese. No, yo no puedo hacer eso porque no, sería terrible. A veces ponemos eso como excusa, ¿cierto? Cuando nos hacen enojar. Ah, no, yo estaba bien, pero usted vino acá y me ofendió, pues usted fue que me sacó el mal genio, ¿cierto? Entonces yo por eso, yo tengo ahí la excusa perfecta, por eso yo me puse de mal genio y le dije todo lo que le dije, porque usted fue el que acá vino y me ofendió, ¿cierto? Y así somos en nuestra vida. Esta mujer, tal vez, ¿cierto? Nos hacemos las víctimas, dice la víctima, no, es que era el rey, él me mandó a llamar, ¿cierto? Es la máxima autoridad, yo tenía que ir, tenía que hacerle caso, ¿cierto? Pero no, porque era una mujer casada y porque ella sabía, y el rey también sabía, que el adulterio se pagaba con la muerte, ¿sí? Que era una mujer casada. Ella pudo decir, desde que sus mensajeros fueron, listo, ya no se arrepintió de que se bañó en el patio de su casa, listo, ya pasó, ya no podía hacer nada, ya está bien. Pero cuando los mensajeros fueron a buscarle, ¿ella qué debió hacer? Para arrepentirse de su pecado, porque si no hay arrepentimiento, no podemos parar con el pecado, ¿sí? No podemos parar. Cuando usted no realmente no siente en su corazón el poder arrepentirse de su pecado, no puede parar. Va a seguir, porque usted le da igual.
Cuando uno peca y peca y no le importa y deja que eso avance, avance, es porque no le interesa. Solo le interesa satisfacer los deseos de su carne. Solo que usted se sienta bien, solo pensar en usted. Esta mujer no pensó en su esposo, ¿sí? No pensó que era un hombre que amaba, tenía al Señor, era un hombre que era un hombre valiente, era un hombre guerrero, estaba luchando por una buena causa, ¿sí? Y ella no tenía excusa para decir, es que mi esposo me deja tanto tiempo sola. ¿Yo qué culpa? La culpa es de él. Que él no manda a irse allá a la guerra y se va y se va. Yo no lo mando, ¿cierto? Entonces esa es la excusa perfecta. Tal vez esa fue la excusa perfecta de ella. Tal vez también fue decir, no, era el rey. Era el rey, yo tenía que hacerle caso. Ay, pobrecita, ¿cierto? Tuvo que hacerle caso al rey. Pero, ¿saben? Así, esta mujer nos recuerda a una mujer en Génesis. Vamos a leer Génesis 3, 12 y 13. ¿Quién la tiene? 13, 12 y 13 dice, y el hombre respondió a la mujer, que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y Eva buscó una excusa. De hecho, la culpa la gente. Dios le preguntó al hombre, oiga, ¿qué pasó? No, mire usted, esa mujer que me dio. Y la mujer que dijo, sí, fui yo. Una excusa, ¿cierto? Una excusa. Eso es lo primero para no poder aceptar nuestra culpa, la excusa. Pero yo digo también que ahí, escuchando eso, también lo reflejamos mucho en la vida cotidiana de ahora, es en las amistades. Que a veces uno cuenta sus problemas a una inconversa y en vez de escuchar un buen consejo, escucha las cosas equivocadas y dice, ay, pues usted tan bonita, tan caminadora. Escúchale los cachos, mira, fulano le gusta o algo, le meten a uno cosas y uno es donde cae, ay, sí, tienes toda la razón, por un mal consejo. Y eso que se ve reflejada la serpiente ahí también, por una mala amistad. Y uno dice, ay, culpa de mi amiga, no culpa mía, porque pues uno sabe que no lo puede hacer y es mejor pues nosotros como mujeres saber a quién le contamos nuestros problemas, porque a veces la vecina viene a la casa de uno a hacerle la visita y no vienen con buenas intenciones, a escuchar cómo vive uno, al inconverso, ¿no? Al vecino inconverso que quiere enterarse cómo vive uno, cómo es el marido con uno. Si uno le cuenta que el marido es excelente, que es sentido, que es responsable, le van detrás de él. Y si no, y si uno le dice es que me trata mal, le hagan un consejo para que lo guarde uno se le dañe y le digan, ay, pues haga, mire, cómo fulano si la quiere, cómo usted se importa, que viene tan bonita que comienza el demonio y la serpiente a matinarle la cabeza a uno y dejárselo contaminar. Entonces, por eso para nosotras es, miremos con quién hablamos. O sea, no le contemos nuestros problemas a todo el mundo porque no todo el mundo da un buen consejo. Y es ahí donde uno dice, ay, por culpita de fulanita que me dijo, culpa suya. Claro. ¿Sí? Pero así nos pasa, ¿verdad? Yo creo que a diario uno vive a veces siempre excusándose en todo, ya sea en una persona, ya sea en una circunstancia, ya sea en lo que sea, pero siempre queremos excusarnos porque no queremos aceptar que no estamos actuando bajo la voluntad del Señor. No queremos aceptar tampoco que cuando nos dejamos seducir del pecado y llevar es porque no estamos teniendo una relación con el Señor, ¿sí? Porque si esa relación con el Señor está interfiriendo ahí, qué feo es cuando uno lo llaman y no se escucha nada. Uy, a mí eso me pasa, yo sufro con la paciencia, pero uy, pero me escucha, no, pero que no es eso. Es feo, y usted nunca canta el mensaje que la otra persona le quiere decir, ¿usted qué hace? Ay, pues cuelgo porque yo no le escucho nada, ¿cierto? Eso es lo que es horrible cuando uno está hablando y se interfiere la llamada. Y pues usted qué hace, usted no va a comprender el mensaje que la otra persona le quiso dar. Y así pasa, en nuestra relación a veces hay estas interferencias con el Señor que no nos deja escuchar el Señor qué quiere decirnos, ¿sí? Y a veces como que, y saben que a veces como que queremos vivir un día, ay, un día soy espiritual y otro día soy veneno, un día soy espiritual, entonces escucho la mitad del mensaje y al otro, ay, no, yo cuelgo porque lo escuché completo, ¿cierto? Y eso fue lo que le pasó a esta mujer, se quiso tal vez excusar, ¿cierto? Y miren, y sé que se quiso excusar porque pasó lo que pasó, le dijo, chao, adiós, Bexabe, nos vemos después, ahí miramos y nos volvemos a ver,
Ella se quedó calladita, no dijo nada, siguió normal su vida, pero miren lo que pasó. 5. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías y a David. Tampoco nos nombra la escritura, y no es porque, no hubo tiempo de escribirlo, no sé, porque hemos podido ver en historias que nos dan a veces datos tan, que uno dice, uy, qué maravilloso, tan específicos, ¿cierto? Que a veces el Señor pone ahí datos tan específicos de tal vez el semblante del día de ese personaje de la Biblia, tal vez cómo se sentía. Pero esta mujer dijo, estoy encinta, ¿ahora qué hago? Ellos sí pensaron, bueno, cometimos adulterio, ya nadie va a saber, nadie, ¿quién va a ir? Y además era el rey, ¿quién va a ir a contar algo así? Nadie. Pero este hombre, todo tiene un propósito. Este hombre había estado muchos meses fuera de su casa en la guerra y no había podido estar con su mujer. Y si esta mujer iba a estar embarazada, pues ¿qué había cometido? Adulterio, iba a ser evidente. Y esta mujer tenía que ser, ¿qué? ¿Castigada con qué? ¿Sí? El problema tal vez no era, ella dijo, auxilio David, ¿qué hacemos? No contamos con esto. No contamos que iba a pasar esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Ahora qué vamos a hacer? No contamos con que iba a pasar esto. Entonces, no dice de pronto, tal vez Betsabé lloró, se lamentó, buscó ayuda, clamó al Señor. En otras historias hemos visto cómo las mujeres cuando pecan y están arrepentidas, dicen, clamó al Señor, lloró, ¿sí? Pero esa mujer no, oiga, David, miren lo que pasó, ¿qué vamos a hacer? Usted es el rey, usted tiene poder, usted soluciona, pero algo tenemos que hacer, ¿sí? Porque está en juego mi integridad, mi vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y ahí vemos lo que David hace, ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer por tiempo, pero ¿qué hace? Maquina un plan completo, ¿cierto? Manda a traer a su esposo, con excusas de que cómo está el otro compañero de salud, que cómo está el cuerpo, que cómo está no sé qué. Le dice, ya, descanse unos días, tranquilo, váyase para su casa, váyase los pies, o sea, era porque tenía que estar relajado, estaba en su cama, ¿cierto? Y hace mucho tiempo no veía a su mujer, y pues que era lo más obvio, pues que ellos iban a estar juntos esa noche, ¿cierto? Pero era un hombre tan fiel, era un hombre tan valiente, era un hombre que era apasionado por lo que hacía, que él dijo, bueno, no, tal vez no voy a quedar acá ayudando a vigilar a ellos. Dice, no, mire, más adelante, David le dice, oye, no sé por qué no se pasó acá con su esposa, ¿qué pasó? Porque el plan de David estaba perfecto, bueno, esa noche él está con él y ya, el hijo es de él, ya solucionado, ¿cierto? Pero contaron con que no iba a salir igual, no salió igual, no salió el plan de David, ¿cierto? Porque nuestros planes y el poder tapar y cubrir nuestros pecados a veces, eso sí, no somos astutos y somos los mejores para poder maquillar en nuestro pecado, ¿cierto? Pero los planes del Señor son diferentes. El Señor saca toda la luz. Para el Señor nos ama y es necesario que Él saque nuestro pecado a la luz para que nosotros realmente podamos arrepentirnos. Y eso le pasó a estas dos personas. Hasta este momento ella se excusó y no estaba arrepentida de haber hecho lo que hizo. Bueno, la historia nos cuenta entonces que David lo manda a la guerra, ¿cierto? A la primera fila para que él pueda morir. Miren hasta dónde llegó. Un pensamiento que ella dejó avanzar y avanzar y avanzar. Un sentimiento. Algo que ella empezó de que quería atención para ella. Miren hasta dónde llegó. Está implicada en la muerte de su esposo, porque ella fue culpable de eso también, ¿cierto? Su esposo muere y entonces ahora dice, pasa el tiempo, ya pasa el tiempo del luto, y ahora David dice, listo, perfecto, ahora sí yo puedo, ya es una viuda, ahora sí puedo venir para acá.
cásate conmigo, venga para acá, ¿cierto? Ahora puedo hacerla a mi mujer. Ya todo está solucionado, ¿cierto? Y ella dijo, bueno, ya me salí con la mía, ya no fui avergonzada públicamente, nadie se ha enterado de eso, no, ya aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, simplemente pues mi esposo se murió, yo quedé viuda, ya puedo volver a tener otro hombre, ya estoy embarazada y ya, no pasa nada. ¿Cierto? Y así a veces pensamos en nuestra vida, que podemos hacer lo que se nos antoje, ¿cierto? Lo que queramos podemos hacer. Todo lo que queramos podemos hacer y que nada nos va a pasar, ¿cierto? Que las consecuencias no llegan, pero amada hermana, en esta tarde yo quiero decirle que nuestro pecado tiene consecuencias, sí las tiene. Todo, aún no más los pecados y los pensamientos tienen consecuencias. Todo tiene consecuencias. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta mujer? Que fue una mujer adúltera. ¿Será que nadie supo esta historia? ¿Será que solo quedó entre David y ella? ¿Será? No, no, que les tocaba a la gente. Tal vez Urias también escuchó por ahí comentarios, ¿cierto? Que a la gente le tocaba porque era el rey, ¿no? Qué peligro, ¿cierto? Como que no digamos nada. Pero creo que su reputación, ¿cuál era en ese momento de las personas? Había sido una mujer, había caído una mujer. Quedó viuda. Y qué duro poder ser viuda y además con esa culpa de decir, mi esposo está muerto, porque sí fue mi culpa. Fue mi culpa, porque yo me permití ese pecado, porque yo me permití avanzar. Y fue mi culpa, esa fue la consecuencia, ¿cierto? De ella sentirse así, de que fue culpable de la muerte de ese hombre. Perdió a su hijo, ya les digo por qué perdió a su hijo, porque cuando ella queda en embarazo, Natán va en el capítulo 12, no lo vamos a leer, de tarea a ustedes lo leen en su casa, léanselo para que completen, vuelvan y lean el capítulo 11 y el capítulo 12. El profeta Natán va donde David y lo amonesta y le dice que ese hijo va a morir. Y ese hijo nace, ¿cierto? Y me imagino, imagínense, piense cuando usted tuvo su primer hijo. Qué alegría, ¿cierto? Qué felicidad el poder ser madre, el poder sentirlo en el vientre, ¿cierto? Creciendo, sentir cómo se movía todo. Y dice que el profeta Natán le dice a David, pero ese hijo va. Amén. Y ella perdió su hijo. ¿Y saben por qué? Por las consecuencias de su pecado. ¿Sí? Ella tuvo que pasar por ese dolor, por su pecado. Y así son las consecuencias. Tenemos consecuencias físicas, espirituales, emocionales, ¿cierto? Y esta mujer estaba pasando por mucho. Yo creo que ahí ella empezó a retroceder, ¿cierto? Yo creo que ella empezó a recordar desde ese baño en el patio ese día, ¿cierto? Yo creo que ella se le venía a su mente eso. Decir, uy, wow, ¿qué hice? ¿Qué hice, Dios? Pero, ¿saben? En medio de la disciplina y las consecuencias que tenemos que pasar, ni siquiera pagamos lo que debemos, porque el Señor es tan amoroso y tan grande que ni siquiera nos da lo que quisimos. Y a veces sentimos que, uy, que vamos a morir y que ya no podemos más. Pero la gracia en medio de la disciplina es extraordinaria. Así es de misericordioso el Señor, que aun cuando nos portamos tan mal, aún las consecuencias son llenas de gracia. Llenas de gracia. El perdón de Dios. Yo pensaba en David y pensaba que se parecían, tenían un parecido. Porque los dos querían complacer los deseos de su carne. Pienso que cuando ella empezó a querer tener esta atención era porque estaba pensando en ella o en quién más. Y David, ¿qué hizo cuando la vio allí desnuda? También quiso complacer sus deseos. Y creo que en esto se parecían. También que en algún momento se arrepintieron. ¿Y saben por qué? Sé que fue una mujer que
Pero el Señor le perdonó, amén, el Señor le perdonó. Ella aprendió con esa consecuencia de la pérdida de su hijo, de la pérdida de su esposo, de ver todo lo que había hecho por dejarse seducir de su pecado. El Señor le perdonó. Arrepentimiento y humildad. Porque tal vez ella pudo renegar, ¿cierto, Señor? Porque me quitaste, era mi hijo, ¿cierto? ¿Por qué me lo quitaste? Porque eres así, porque no castigaste, no sé, solo a David con otra cosa. ¿Pero por qué? ¿Yo qué culpa? Yo, mire, pobrecita, yo quedé viuda. Yo tenía que hacer lo que decía el rey. Pero no, tampoco vemos en la palabra que ella renegó, ni siquiera David. Y creo que ella también pudo ver como ese complemento, ¿no? De no renegar contra el Señor. ¿Cierto? Y David más adelante te dice a Natán y llora y dice, sí, el Señor me perdona. Y ella tuvo ese arrepentimiento y esa humildad. El Señor la premió con 4 hijos más. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué maravilloso que ese hijo que perdió el Señor se lo dio en abundancia, le dio 4 hijos más. Y algo, uno de ellos es Salomón, ya ahorita la devolvemos para la audiencia. Soba, Natán y Simá. Está en Primera de Crónicas 2:5. 3:5, Primera de Crónicas 3:5. Y le dio 4 hijos más, qué maravilloso. ¿Y saben que entre esos 4 hijos le dio a Salomón? ¿Y saben por qué sé que ella se arrepintió y cambió su vida cuando realmente se conoció a ese Señor y dijo, el pecado no puede enseñorearse de mi vida más, sino debo depender del Señor, debo arrepentirme porque sé que Él me perdona y Él me ama y debo aceptar mis consecuencias en humildad? ¿Por qué? ¿Quién fue Salomón? El hombre más sabio, ¿cierto? Y vemos en esos proverbios que él escribe, dice, escucha el consejo de quién, de tu madre, de tu padre, ¿cierto? Estos eran padres, y hablemos de ella en especial, madre, que se dedicó, dijo, Señor, sé que debes perder un hijo, no voy a perder el tiempo más, no voy a seguir con mis deseos, no voy a seguir más con eso, Señor, tú me perdonas y me has regalado 4 hijos, y voy a hacer todo para ser esa madre esforzada, que dé sabiduría, que dé amor a sus hijos, ¿cierto? Es un hombre ¿cómo habla Salomón de la mujer virtuosa? De una madre, ¿cómo habla? Habla precioso de lo que es una madre, y creo que fue porque él vio el reflejo de su madre allí, ¿cierto? Lo que él escribió y plasmó allí fue gran parte también porque lo vio de esa mujer que lo educó, ¿cierto? Una mujer virtuosa, una madre piadosa, ¿cierto? Porque Salomón tenía al Señor, ¿cierto? Y su hijo fue amado por Dios. Dice que cuando nació Salomón, dice, Jehová ama a este hijo que tú has tenido, ¿cierto? Salomón. Entonces creo que tenemos que pagar las consecuencias, sí, eso es inevitable, ¿cierto? Pero aún en medio, cuando nos portamos mal, vemos la gracia que es mayor, vemos la gracia del Señor. Y Betsabé, eso pasó en su vida. A pesar de que dejó que su pecado la llevara, volvió a donde tenía que haber estado desde el principio. Y hermanitas, quiero que nos quedemos con Santiago en el 14:15. Yo siempre trato de traerles versículos que las animen, ¿cierto? Que digan, ay, me encantan los salmos, los proverbios, siempre traemos el tiempo de las enseñanzas, porque nos animan, ¿cierto? Los proverbios y los salmos nos animan, nos dicen, uy, sí, qué hermoso, ¿cierto? Porque están escritos, son libros poéticos, entonces uno dice, uy, qué hermoso, pero quiero que leamos Santiago 1:14-15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído.
Mire, jamás usted va a caer en algo que usted sea ajeno. Lo que más luchamos es con lo que más vamos a estar tentados. ¿Sí? ¿Y tú eres malo estar tentado? No. Todos pasamos por tentaciones y pruebas. Pero ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Va a dar rienda suelta? ¿Va a ir soltando la puta? Ay, un poquito, pero es que hay que exagerar, yo tampoco me voy a ir allá a meterme de cabeza al pecado, ¿cierto? Pensaba en lo que se usaba al principio, pero ella se permitió. Y un paso, y otro paso, y otro paso. Y cayó. Se reír hasta muerte. Y cayó. Y hubo muerte, y hubo dolor. Hubieron 2 muertes de personas inocentes. Como el Señor fue inocente y murió por nosotros. Entonces, quiero que en esta semana nos quedemos con esto y no nos permitamos el pecado en nuestras vidas, hermanita. Seamos mujeres prudentes, recatadas y no tengamos excusas para pecar. Nunca, así sea lo más mínimo. Ay, no, es que yo dije esa mala palabra porque es que usted me sacó el mal. Usted no, el Señor, cuando se llegue a la presencia del Señor, no le va a decir, oye, ¿usted por qué le decía todas esas cosas a ese pobre hombre con el que estaba casado? Ay, no, pero es que usted no, Señor, pero es que usted no vio cómo me trataba. Usted no vio cómo él me insultaba, me pegaba, me menospreciaba. ¿Usted no vio eso? Claro, ¿será que el Señor no lo vio? Claro que lo vio. Pero el Señor le va a tomar ese día en cuenta a usted, no a su esposo, lo va a coger aparte. Pero no podemos tener excusas delante del Señor. ¿Por qué no puedes tener una vida en santidad? Betsabé, ¿por qué eras una mujer casada? ¿Por qué no podías vivir una vida en santidad? ¿Por qué no? Ay, porque mi esposo se fue a la guerra, me dejaba sola. Porque yo soy tan bonita y tan sola, tan joven. ¿Cierto? No, qué pena. Pero usted debió ser esa ayuda idónea de su esposo, estar con él en las buenas, en las malas y en las malas y las más malas. Porque estar en las buenas es fácil y es chévere, pero estar en las malas, en la enfermedad, aún, hermanita, estar en las malas decisiones. Nuestros esposos son seres humanos como nosotras. ¿Se equivocan? Sí, como nosotras, sí, pero aún allí cuando se equivocan, es cuando más tenemos que estar. Pero no diciéndole, ay, usted se equivocó, oiga, usted sí metió una mano. No, estando como dice la palabra, que seamos ayudas idóneas, seamos bastones, ¿cierto? Para que ellos puedan estar ahí y nosotros podamos levantar. Porque recordemos, somos una sola carne. ¿Y quién quiere lo malo para su propia carne? Nadie, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que esta tarde el Señor nos haya hablado, nos haya también, pues nos vayamos retadas esta semana, no excusarnos en las cosas malas que hacemos, porque recuerden que algún día le daremos cuentas al Señor. Vamos a orar para terminar. Amado Padre y buen Señor, gracias Señor por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque, Señor, realmente cada vez que abrimos las Escrituras, Señor, vemos tu sabiduría, Señor, tu amor, Señor, tu exhortación también, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres piadosas, Señor, a caminar en santidad, Padre. Ayúdanos a no excusarnos, Señor, de nuestro pecado, Señor, a no echar la culpa a otros, Señor, de lo que hacemos, Padre. Somos responsables, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, Señor, de lo que decimos, de lo que vemos, de lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a rechazar el pecado, Señor, a que ese pecado no te enseñoree de nosotros, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien siempre nos guíe, Señor, siempre nos fortalezca, Padre. Que seas tú, Señor, siempre dándonos sabiduría, entendimiento para poder hacer lo correcto, Señor. A veces es difícil poder despojarnos, Señor, de las cosas de este mundo, Señor, de nuestros deseos, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a vestirnos con la verdad de piedad, Señor. Ayúdanos a vestirnos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día que nuestras vidas puedan agradarte, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, como esposas, como madres,
como hijas, como amigas, como consejeras, Señor, ayúdanos, Padre, a cada día poder mirarte a ti, Señor. A mirar, Señor, lo celestial como lo terrenal. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que nos has podido regalar en esta tarde, Señor, y por cada una de mis hermanas aquí, Señor. Dejamos todo este tiempo y el resto de tarde en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios.